Hola, mi nombre es Moshe González, soy analista de inversiones aquí en Carrillo Royalty. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Pérez Pacheco y soy analista también de inversiones aquí en Carrillo Royalty. En esta oportunidad nos juntamos para poder conversar un poco acerca de los errores más comunes al momento de invertir. Disfruten el podcast. Según tu opinión, según tu experiencia, ¿qué casos has tenido de errores graves o errores en general con un inversionista al momento de invertir? Hola Luis, a ver, te comento, nosotros tenemos ya mucho tiempo trabajando en este tema de inversiones y si bien es cierto el inversionista viene con toda la perspectiva de poder rentabilizar sus fondos, ya sea en el corto o mediano plazo, pero hay cosas importantísimas que uno debe tomar en cuenta al momento de invertir. Yo creería que uno de los factores importantes es de poder invertir con excedentes de ahorro, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con excedentes de ahorro? A que los fondos que yo pudiera destinar a cualquier tipo de inversión estén fuera del dinero que yo haya presupuestado, ya sea para mis gastos mensuales, personales, familiares, estudios y demás, ¿no? Es probablemente un fondo que nosotros podemos reservarlo para específicamente un objetivo de inversión. En ese sentido, pues definitivamente vas a tener la tranquilidad de que en el caso tengas algún tipo de retrasos o de repente algún tipo de desfase del flujo de ingresos, no vaya a afectar pues tu presupuesto regular, ¿no? Obviamente siempre se sugiere que el inversionista esté tranquilo con las inversiones que pueda hacer independientemente de las necesidades que pueda tener. Mira, en mi caso yo sí te cuento que he tenido situaciones en las que los inversionistas, por ejemplo, en su afán de diversificar, ¿no? Que es totalmente válido y así es como se debe hacer. Sin embargo, me ha tocado muchos casos en que buscan o refieren que la rentabilidad por concepto de tasa de interés lo es todo, ¿no? Y se debe entender, ¿no?, que en este mundo de inversiones, cuando tenemos una tasa más alta, que el riesgo también es más alto, ¿no? Entonces hay muchos casos, por ejemplo, que a mí me ha tocado en situaciones en que el inversionista depende de ese flujo, como tú lo dices, ¿no? Depende de ese flujo mensual, ¿no? Y por A o B razones, la otra contraparte se atrasa en el pago y se queda en el aire, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Que muy cierto lo que tú dices, o sea, tenemos que considerar primero un excedente. Yo siempre recomiendo a los inversionistas que son nuevos, ¿no?, de determinar su flujo, ¿no? O sea, es decir, hagamos un flujo de ingresos, un flujo de egresos, ¿no? En base a eso, tú corresponde cuánto es lo que tú quieres ganar. Entonces, si tienes una cantidad de ahorro, ¿no?, definamos primero lo que es ahorro y lo que es tu excedente, ¿no? Entonces, si ya tengo un ahorro programado, perfecto, no lo toques, ¿no? Porque ese ahorro de repente estás proyectando pues un estudio, lo que fuese, ¿no? Esa es parte de tu flujo natural. Pero si ya tienes un excedente en base a esto, no sé, un 20% de tus ingresos, por dar un ejemplo, ¿no?, eso es tu excedente. No dependes de esa plata, ¿no? Entonces, ese es el dinero que tú tienes que invertir en ese tipo de oportunidades de inversión, ¿no? No por el hecho de tener el miedo de que recuperes o no recuperes, sino por el hecho de que en este tipo de negocio, ¿no?, existen como en todos lados, cosas positivas y cosas negativas, ¿no? Entonces, si yo dependo de este flujo y me toca una parte negativa, obviamente me voy a perjudicar en vez de lo que estoy buscando, que es maximizar mi beneficio, ¿no? Entonces, no sé, ¿a ti te ha pasado algo similar o no? Sí, mira, pero en realidad has tocado un punto interesante. Si bien es cierto, desde el punto de vista del flujo de retorno, el objetivo principal es tener pues una rentabilidad, ¿no? Si consideramos que nuestro riesgo es de repente una pérdida parcial o total de capital, si consideramos que el riesgo es que no pueda tener un flujo de ingresos mensuales, entonces ahí vamos a tener que ver qué nivel de riesgo es importante para mí, ¿no? Como tú dices, está relacionado a la tasa de interés. Mientras más tasa, tendría que asumir más riesgo en función a, si hablamos de bolsa de valores, el nivel de la evolución del índice, ya sea positivo o negativo, fondos mutuos, incluso las cuentas a plazo, por ejemplo, podrían entrar en este esquema, puesto que hemos visto en el horizonte cercano que muchas cajas y cooperativas vienen cerrando precisamente por el nivel de riesgo que ellos han asumido en su cartera y consecuentemente, para no tener un buen desempeño, han tenido que ser pues cerradas, intervenidas y demás. Y eso y directamente aplica pues al inversionista o al ahorrista, ¿no?, ya sea de cuentas de ahorros o cuentas a plazo. Entonces, partiendo de ese punto, es importante
considerar qué nivel de riesgo yo podría asumir con mis excedentes de ahorro, ¿no? Que creo que eso ya es una definición. Está claro. Sobre ese nivel de riesgo que nosotros podríamos asumir estoy dispuesto a asumir un riesgo con tasas muy atractivas, pero con un nivel de cobertura, o qué tipo de nivel de cobertura. Pues entendamos que en la bolsa de valores, en tema de bonos, en tema incluso de fondos mutuos, no hay una garantía real. Es en función a la solidez, al desempeño de la cartera, pero al final del día pasa algo inesperado y definitivamente podrías estar afectado, ¿no? Claro. En nuestra propuesta tiene una característica muy interesante porque independientemente del nivel de riesgo, que si bien es cierto nosotros lo valoramos, al nivel de microempresario, desempeño, rendimiento, propiedad, ¿no? Nosotros tenemos esta política de cobertura mínimamente de 3-1 y creo que ese es el factor que se diferencia de cualquier otra propuesta de inversión. ¿Por qué? Porque independientemente de que asumas un riesgo moderado o un poco agresivo, tu capital está pues coberturado con una garantía real. ¿Qué es una garantía real? Es algo que yo podría validar, ¿no? Que es su existencia, su valor y consecuentemente su realización. Entonces yo creería que sí es importante al momento de evaluar las distintas opciones de inversión que nosotros podríamos tener en el mercado, qué nivel de riesgo nosotros podríamos asumir. Mira, y qué bueno que me dices eso porque justo me acabo de acordar, ¿no? Que muchos de los casos de inversionistas, ¿no? Que ya son experimentados o algunos nuevos, ¿no? Yo siempre les hago referencia a esa tasa de interés, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos nos comparan con un sistema financiero tradicional, donde yo tengo una tasa de interés fija, ¿no? Que obviamente quien lo respalda, como tú mismo lo dices, quien lo respalda es el mismo banco, la misma entidad financiera, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar un poquito, asumamos que tenemos una tasa de inflación determinada en el país. Segundo, tenemos un nivel de riesgo país, ¿correcto? Si a eso le sumamos, cualquier inversionista debería tomar una consideración de que si yo voy a invertir mi excedente de dinero, tendría que ser una tasa superior a esos dos valores, ¿no? Y hoy por hoy nuestra tasa de inflación y nuestro riesgo país está más o menos en un promedio, en la suma de los dos, en un 7% más o menos. Entonces, si yo busco una tasa de interés en una caja, en una cooperativa, en un banco, que me dan tasa de 5%, ya estás perdiendo plata. Y no te das cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, de repente, el siguiente año la valorización de la moneda va a caer o va a subir, quién sabe, eso nadie lo sabe, pero no te estás coberturando. O sea, si lo queremos ver desde ese punto, ¿no? Desde el punto en el que yo voy por lo fijo, por lo seguro, ¿no? Pero estás yéndote por lo seguro a pérdida. Porque no te estás dando cuenta que el valor de la moneda en el tiempo no lo estás considerando en ese factor. Entonces, si nos vamos ahora a nuestra propuesta de valor, que es la garantía hipotecaria, la cual te da una tasa de interés pues desde el 18% hasta el 30%, ya estás cubriendo esos dos valores. Y aquellos que nos dicen, oye, no, pero es que es más riesgo. ¿Pero cuál es el riesgo? El riesgo no es tu capital. Tu capital está coberturado por la propiedad. Como tú mismo dices, 3-1. Entonces, no es un riesgo tu capital. El riesgo es la probabilidad de repente que pueda incurrir en un impago. Puede ser, pero ahí tenemos que estudiar pues cómo está compuesta la cartera, ¿no? Y hoy por hoy nuestra cartera está compuesta con un 80% de pagos al día. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que me pueda atrasar o de que el empresario se atrase? 18.5%. ¿Cuál es la probabilidad de que me llegue a mí una liquidación, una ejecución de una propiedad? 1.5%. Entonces, pero no, yo quiero invertir en una propuesta en la que no tenga ningún riesgo. No existe, pues. Ándate un plazo fijo, ándate un fondo mutuo conservador, ¿no? Que no tengas ningún tipo de afección y que tu tasa de interés sea por menor a esos dos valores que te acabo de mencionar. Sí, claro. Entonces, creo que eso no lo están considerando al momento de tomar una decisión de inversión de excedente, simplemente se están yendo a lo seguro, ¿no? Y lógicamente la parte segura, que también es esta, porque tienes la propiedad de por medio, te da un rendimiento mucho más alto. Solamente creo yo, que no sé si coincides conmigo, pero yo creo que lo único que falta es esa cultura, ¿no? De saber que hay otras alternativas dentro del mercado financiero que tal vez no son tan expuestas pues, al público en general, ¿no? Y que solamente un sector se está viendo beneficiado de ese tipo de rentas, ¿no? Cuando podría estar abierto a todos. Sí, claro, en realidad el punto que tú tocas y parece broma o parece amenaza, pero por un lado el inversionista tiene que cuidarse del tema de la depreciación de la moneda o el valor de sus excedentes de ahorro en el tiempo, y por otro lado, qué nivel de riesgo tengo que asumir. Entonces, Exacto. al final es un juego de poder poner un punto intermedio. Exacto. Y definitivamente ver, como tú dices, qué opción de inversión me convendría, ¿no? Claro.
Entonces, sobre el tema de tener la decisión de aplicar o no aplicar a una opción de inversión, independientemente de lo que te ofrece la banca regular o la banca alternativa, los medios de inversión alternativos, tienes que efectivizar el nivel de riesgo. Y sobre el nivel de riesgo, las coberturas que tú podrías tener. Un punto interesante respecto a nuestra cartera, Luis, es que si tú has visto en la composición de nuestra cartera, nosotros no provisionamos pérdida, ¿no? Es decir, que dentro de la composición de cartera no hay un acápite en el cual nosotros tendríamos que responder o asumir pérdidas parciales o totales de capital, ¿no? ¿Por qué? Precisamente el nivel de cobertura. A comparación de cualquier otra opción de inversión en el mercado, en el que si tú le preguntas a un fondo de inversión, obviamente ellos tienen que reportar este acápite que es pérdida de cartera. Exacto. Eso lo hacen fondos de inversión, las cajas, las cooperativas, inclusive los bancos. Claro. A tal punto de que si revisas los números de las entidades que han sido intervenidas, precisamente ese ha sido el primer motivo, que el nivel de cartera deteriorada o perdida ha sido pues lo suficientemente alta para poder determinar que esa empresa o esa entidad tenga que parar operaciones. Claro. Entonces, concluyendo de repente la idea es qué nivel de riesgo respecto a la cobertura de mi capital podría tener. Y en función a eso, ver algunas opciones que en realidad podrían ser comparadas en todo el mercado, ¿no? Claro, yo creo que oportunidades hay para todos, ¿no? Yo creo que las personas que quieren invertir de alguna u otra manera con información, ¿no?, pueden lograr diversificar su portafolio propio de inversiones de una manera muy interesante, ¿no? Y coincido contigo, ¿no? Al final esto se resume en un solo punto, ¿no? ¿Cuál es el perfil del inversionista? ¿No? ¿Cuál es la tolerancia al riesgo que tiene? Y hay muchas personas que no lo saben, inclusive, ¿eh? Porque propiamente parte de este conocimiento, de esta información, ¿no?, que el mismo inversionista no lo tiene a la mano, ¿no? Entonces, yo siempre les aconsejo, ¿no?, al momento de conversar con ellos es, primero, permíteme perfilarte. Déjame perfilarte haciéndote unas preguntas básicas y yo te perfilo a ver qué tan tolerante al riesgo eres, ¿no? En base a eso yo te digo, tu propuesta es esta, tu propuesta es esta. Entonces, hemos tenido, en mi caso, he tenido muchos inversionistas, ¿no?, que tienen capitales pues altos, ¿no? Y yo mismo les he dicho, oye, hagamos un Pareto, ¿no?, y dividamos tu inversión en un 80-20, de repente tú tienes una tolerancia al riesgo un poquito más alta, ok, vayamos un 80% en cronogramas flexibles y un 20% en cronogramas fijos, ¿no? Entonces, permite, pero eso solamente se puede dar siempre y cuando exista un diálogo con la persona, ¿no? Correcto. Y muchas veces ocurre, ¿no?, de que, así como la cultura de seguros, ¿no?, que no tenemos cultura de seguros y cuando nos vienen a preguntar sobre un seguro es como que, no quiero, ¿no? Pero tranquilo, o sea, escucha, ¿no? O sea, escucha, asesórate. Por algo nosotros somos analistas de inversiones, ¿no? Porque de alguna u otra manera tenemos ese plus adicional de conocimiento, ¿no?, que podamos compartirlo. Y también, obviamente, muchas veces me ha tocado a mí inversionistas que también me dan mucha información a mí, ¿no?, y me sirve muchísimo, ¿no? Pero creo yo que partimos desde el punto en el perfil del inversionista y conocimiento o información sobre productos, ¿no? Cosa que sí te permita tener un abanico mucho más abierto de oportunidades en las que tú puedas invertir. Acá al final lo que se busca, ¿qué cosa es? Maximizar el beneficio. O sea, eso es lo que se busca, ¿no? Sí, yo creo que nuestra conclusión es finalmente que los inversionistas estén abiertos a la comparación, a la información, y definitivamente parte de eso es agendar una charla, entrevistar a un analista de inversiones, que te explique el detalle. Muchas veces en el mercado regular tú puedes encontrar una infinidad de opciones, ¿no? Con tasas y rentabilidades muy interesantes, ¿no? La pregunta que el inversionista debería de hacerse es ¿cómo lo haces? Claro, y en función a eso puedes determinar el nivel de conocimiento del producto y el nivel de manejo y gestión y acompañamiento que podría tener de la empresa asociada, ¿no? Claro. Sobre todo el profesionalismo, ¿no? Si tú te das cuenta, ahí hay un punto muy importante que resaltar, ¿no? Es ya a voz populi, ¿no?, que el negocio de tanto de los bancos, de las cajas, de las financieras en general, es la intermediación monetaria. O sea, eso ya no lo discutimos, ¿no? Sin embargo, hay personas que todavía no conocen la profundidad de esto, ¿no?, y no saben realmente, oye, ¿cómo tú me vas a dar un 5, 7%, 10%? ¿De dónde lo sacas? ¿No? Y es que claro, pues en el fondo hay una intermediación monetaria que ya de por sí la vamos a explicar, ¿no? Yo recibo tu dinero, te doy una tasa de interés, este dinero yo lo trabajo, lo manejo y lo presto a otra persona, y eso funciona la intermediación monetaria, ¿no? Pero aquí nosotros lo que tenemos es una intermediación monetaria indirecta, sí, por supuesto que sí la tenemos, ¿no? Pero la diferencia es de que yo te doy una garantía. Porque ¿quién te da la garantía en los bancos, en las cajas y demás? La propia entidad, ¿no? Pero como tú mismo dijiste al inicio, ¿no?,
¿Qué pasa si te interviene? ¿No? Tienes ahí tu fondo de seguro de depósito que te cubre hasta una cantidad de UITs, ¿no? Y si te excedías ese monto, ¿qué pasó? Lo perdiste. Parte de la diversificación va a ese tema, ¿no? Oye, no pongas todo en un solo lugar, Claro. diversifica tus opciones, abre tu abanico de oportunidades y no tengas miedo a nuevas propuestas, ¿no? O sea, por ahí va, ¿no? Perfecto, Claro, perfecto. totalmente de acuerdo. Gracias por escucharnos y coméntanos qué tipo de información o qué tema te gustaría que conversemos en el siguiente podcast.